Muy buenos días, Iglesia Manuel. Les damos la bienvenida para que en esta nueva mañana hoy tengamos un corazón dispuesto para glorificar al Señor, alabarle. Quiero compartirles una porción de la palabra, Proverbios capítulo 17, versículo 22. El corazón alegre constituye buen remedio. Entonces esperemos que en esta mañana todos tengamos ese corazón alegre, un corazón dispuesto para alabar a nuestro Señor, glorificarle y aprender cada día más de su palabra. Vamos a pasar un tiempo de oración. Invito a mi hermano Adolfo para que nos dirija en este tiempo. Mis hermanos, muy buenos días. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite y ahora vamos a encomendar este tiempo a nuestro Señor, siendo muy agradecidos por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Por favor, inclinemos nuestros rostros y oramos. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos contigo porque nos permites reunirnos nuevamente, Señor, como dice tu palabra, el día que tú has creado para pasar un tiempo alabándote y glorificándote por todo lo que haces en nuestras vidas. Señor, estamos muy agradecidos por todo lo que has hecho durante este tiempo difícil, que nos has permitido conectarnos a través de la tecnología, por todo lo que nos has permitido conocer, aprender de tu palabra, aún los tiempos que nos has permitido de comunión, Señor. Damos gracias, Padre, por tu palabra, como has usado a nuestro pastor. Te pedimos que en este tiempo también seas utilizándola a él grandemente, que nosotros podamos ser edificados y sobre todo que podamos estar aplicando todas las cosas que tú nos enseñas, que podamos ser receptivos a tu voz, pero sobre todo muy obedientes, Señor. Queremos agradecerte también, Señor, por la provisión que has brindado a nuestros hermanos, porque como les has guardado durante este tiempo, Señor, sabemos que tú no dejas a ninguno de tus hijos desamparado, como dice la palabra, no hay justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Te agradecemos por los hermanos que responsablemente delante de ti con un corazón dispuesto han ofrendado, Señor. Gracias porque tu iglesia se sigue sosteniendo. Gracias porque das el privilegio de poder honrarte a través de nuestras ofrendas. Y gracias, Padre, por también las personas que aún estás tú edificando en este tiempo, y te rogamos para que tú seas proveyendo trabajo para aquellos que están en dificultad y en necesidad. Señor, ayúdanos en este bonito día. Gracias por la oportunidad una vez más y dejamos todo este tiempo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, y vamos a pasar este tiempo de adorar, de cantar a nuestro Dios que un día nos salvó. Y hago una pregunta: ¿usted por qué canta a Dios allí desde su casa? Dice un salmo, capítulo 28, versículo 7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confío mi corazón y mi ayudador, por lo que se gozó mi corazón, y con mi canto le alabaré. Así vamos a cantar a nuestro Dios, eres todopoderoso. Vamos a cantar. Tú eres el Rey, Señor. De mi adoración, eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres de mi adoración, eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo.
Todas las obras que podemos ver, lo que lo hicieron los hombres comunes y corrientes, fueron hombres que a través de las circunstancias, a pesar de lo que pasaba, colocaron sus manos a la obra. Y así es esta canción, anímate y esfuérzate. Invito a los hermanos del coro a que cantemos a nuestro Dios. Hermanos del coro. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. David dijo a su hijo, no temas ni porque Jehová mi Dios estará contigo. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra de Dios. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. Hablamos de la ventana 1040, como lo hemos visto, cuando nos referimos a los países de los continentes asiático y africano. Hoy veremos algunas razones por las cuales podemos considerar a la ventana 1040 como un foco de atención en las misiones. En este video nos centraremos en las primeras tres. Las iglesias y agencias misioneras pueden centrar su atención en la ventana 1040 teniendo en cuenta que, primero, allí se encuentran las naciones sin evangelizar, ya que el 97% de más de 3.000 millones de personas habitan allí y son personas que no han sido alcanzadas por el Evangelio de Cristo. La segunda razón, la realidad bíblica e histórica. Podemos decir que la historia de la Biblia transcurre en este territorio que contempla la ventana 1040. Desde el Edén hasta el nacimiento de Cristo y la fundación de la iglesia cristiana. Por lo tanto, decimos que este es un territorio muy importante dentro de la Biblia. Y tercera razón que veremos por hoy, allí se encuentran los tres bloques religiosos más poderosos del mundo, el Islam, el hinduismo y el budismo, debido a la gran cantidad de seguidores que tienen. En la ventana 1040 también podemos encontrar población atea y población que cree en el animismo. El COVID-19 nos tomó por sorpresa y ha crecido la necesidad dentro de nuestra congregación. Por esta razón, creamos el link Provisión Cero, pensando en aquellos hermanos que necesitan una ayuda. Solo debes dar clic en el enlace y luego enviar el mensaje automático. Nos comunicaremos contigo. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Invitamos a todas las damas de la Iglesia Bautista Emanuel a nuestra reunión mensual el día 27 de junio a las 6 p.m. Estudiaremos el tema La visión divina del matrimonio. Conéctate por Zoom.
Continuamos con la lectura en el versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Versículo 19. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Versículo 28. Y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Versículo 32. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por cuanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Versículo 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Continuamos con el versículo 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. El Señor bendiga su palabra. .
Mi hermano, tenga usted muy buen día. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da otra vez de estar reunidos. Gracias al Señor por el privilegio de encontrarnos alabando el nombre del Señor, con la música, con las noticias, con todo lo que se está haciendo. Gracias a Dios porque a pesar de estar en esta distancia podemos tener esta comunión. Y seguimos adelante mirando el capítulo 27 del libro de los Hechos. Esperamos poder terminar el día de hoy esta parte del capítulo, pero antes, como hemos hecho en otras oportunidades, vamos a mirar los términos náuticos que aquí se emplean para poder comprender un poquito mejor lo que nos dice el texto. Lo primero que nos dice es esquife. Esquife es un barco pequeño que sirve para llegar a la playa desde el barco o para llegar al barco desde la playa. La idea es que el barco quede un poco retirado y con este barco pequeño o esta lancha que usualmente era de remos podían llegar a hacer este movimiento. El siguiente término es ceñir la nave y esto tiene que ver con la orientación de las velas para poder recibir el impulso del viento. La mejor condición es cuando el viento da en popa, es decir, empieza a soplar desde el fondo, desde el final del barco hacia el frente, y por ende las velas toman plenamente todo el viento y son llevadas. Pero aquí es precisamente lo contrario. Están tratando de colocar las velas en una forma, en la forma en la que menos den contra el viento para que se pueda recibir algún impulso. Esto es porque el viento no es favorable. El siguiente término es el sirte y en sentido general es el banco de arena. Pero se conocían dos puntos, el sirte mayor y el sirte menor, y estos estaban más cercanos a la parte norte de África, lo que les indicaría a ellos que estarían navegando en el sentido contrario, se estarían alejando de su lugar de destino. Y especialmente están hablando del sirte mayor. La idea es que hacen referencia al sirte mayor, este banco de arena grande que encallaría muchos barcos. El siguiente término es arriar las velas, y mejor deberíamos decir cómo guardar o bajar las velas, porque la idea de este término es que las izaron, las extendieron, y lo que estaban haciendo aquí era precisamente lo contrario, era guardar las velas para que no generaran un movimiento mayor de descontrol dentro de la nave. El siguiente término es alijar. No es alijar, sino que es unido a lijar, y la idea es liberar el barco de peso. Y lo que se hacía era arrojar la carga por la borda, es decir, los productos que iban a llevar al lugar de destino. En este caso estamos hablando de cereales o muy probablemente de trigo, como miraremos más adelante. El otro término son los aparejos. Estas son partes del barco como amarras, poleas, ejes de las velas y las velas mismas. Y el propósito, lo que están haciendo aquí es arrojar los aparejos para seguir alivianando el peso del barco. El siguiente término es ni sol ni estrellas, y la idea es que no se veían estos elementos para que pudieran orientarse, para que pudieran tener puntos de referencia y saber por lo menos en qué sentido estaban viajando, a qué distancia estaban de algún lugar. Después encontramos el término 20 brazas, y estos son 36.58 metros, y es la distancia que había desde la quilla, la parte que está consumida del barco en el agua, hasta el fondo del mar. Después encontramos el término 15 brazas y son 27.43 metros. Es decir, ellos sí efectivamente se estaban acercando a una playa en este momento, y empiezan maniobras para poder cuidar la integridad del barco. El siguiente término es dar en escollos, y esto es
el peligro de golpear el barco contra un peñasco sumergido en el mar. Y eso era lo que querían evitar, precisamente, dar en escollos. Otro término es anclas por la popa, arrojar las anclas por la popa. Lo que querían hacer era frenar el barco, frenar el movimiento del barco, pero también dejar la parte frontal elevada para evitar el golpe, bien sea con los bancos de arena o bien fuera con los peñascos. El siguiente término es varar la nave, y esto es detenerla, parándola usualmente en la playa, lo más cercano a la playa, pero evitando precisamente que quedara varada más lejos en el mar. El siguiente término es lugar de dos aguas. Podrían ser la vertiente de dos aguas que se unen, o probablemente lo más seguro es que sean aguas de arrecifes con corrientes de aguas subterráneas, que lo que hacen es mover con mucha fuerza los elementos que estén allí, especialmente en este caso el barco. El otro es encallar, el otro término es encallar, y es dar contra el fondo del mar y quedar detenido o frenado o trancado por efecto de los elementos que allí se encuentran. Y el último es la proa hincada, y esto es la proa caída, es decir, el frente del barco enterrado, y esto realmente sería pues perjudicial, porque podría dañar muy rápidamente la situación del barco. Dejo de tarea el hecho de mirar los 50 términos que contiene todo el capítulo, y de pronto, ¿por qué no estudiarlos y tal vez aprenderlos? Pero pensando en esta última parte, debemos mirar lo que para nuestra vida como creyentes nos dicen estos versículos, cómo nos guían realmente a seguir al Señor, a soltarnos en Él, pero también, como lo vemos en esta última parte, a tener un compromiso realmente serio y fundamental con el Señor. Como cristianos nos identificamos cómo somos llevados por el Señor en momentos difíciles, en momentos que consideramos no son los mejores, pero que Cristo sí tiene el control de nuestras vidas, y por eso podemos estar allí tranquilos. Para terminar esta parte, me gustaría usar un ejemplo de la vida real que muestra cuán diferente es que Dios hace las cosas de como nosotros las hacemos. El ejemplo es de un niño que tal vez es consentido y por ende tal vez mentiroso, manipulador, tal vez soberbio, y de pronto este niño pide algo como una paleta, un helado. Entonces nosotros, por no querer darle este elemento, lo que hacemos es asustarlo, decirle que viene el loco, o que viene el pastor, o en fin, cosas así, y asustarlo para que él no moleste más con esta situación. Lo que de pronto pensamos nosotros los grandes pensamos es conseguir que hiciera lo que yo quería, pero no pensamos que este niño continúa con sus actitudes en su corazón. Él dice de pronto: he perdido una batalla, pero no he perdido la guerra. Y puede seguir en su propósito, porque sigue de todas formas teniendo de alguna manera el control de lo que está sucediendo. Cuando Dios obra en la vida del hombre, Dios no lo hace como lo hacemos nosotros, sino que Él lo hace en una forma mucho más profunda, una forma real, y Él nos muestra que Él es el Rey y nosotros somos sus siervos. Él nos dicta realmente las reglas del juego que nosotros debemos seguir, no discutir ni de pronto ajustar, sino que debemos seguir
fielmente. Por ejemplo, diríamos que Él nos deja una primera regla en la cual nos dice que nosotros debemos perder nuestra vida. Debemos perder nuestra vida para ganarla verdaderamente a Él. Esto nos lo dice en Marcos en el capítulo 8, ahí en el versículo 34. Nos dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Y es bueno lo que nos dice el Señor allí, y nos recuerda, ¿no? Él quiere que nosotros perdamos nuestra vida para que ganemos su vida eterna. Pero recuerde, ahí hay una confusión. De pronto decimos en pos de mí, y de pronto estamos pensando en pro de Cristo. Estamos mirando cómo hacer un favor al Señor, cómo hacerle un favor, cómo, no sé, hacerlo popular o alguna cosa así. Pero lo que está diciendo aquí es en pos de mí, que andemos en pos del Señor Jesucristo. Y esto es que andemos buscándole a Él todos los días de nuestra vida, que ese sea un propósito. La segunda regla la encontramos cuando Dios nos dice que Dios es un Dios celoso, es único y que Él quiere ser el Señor de nuestras vidas. Usted puede mirar en Éxodo, en el capítulo 34, en el versículo 14, dice: ¿por qué no te has de inclinar a ningún otro Dios? Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y así es, Dios nos anhela para Él no más. También Él quiere ser el todo en todos nosotros. Nos dice en 1 Corintios 15, versículo 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan incluso por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque pues se bautizan por los muertos. Y vemos allí cómo nos dice, especialmente en el versículo 28, luego que todas estas cosas le sean sujetas a Él, Él entregará todo a Dios para que Él sea en todos nosotros. La última parte también nos deja pensando en algo, y es que hay una situación. Si Dios nos dice que debemos perder nuestra vida para ganarla, y si nos dice que Dios es primero, que no hay otro igual, hay una situación, y es que el hombre constantemente busca alejarse de Dios de una manera natural. Es decir, seguir al Señor no es una cosa que nosotros hagamos gozosamente, que hagamos concienzudamente, sino que Él es quien día tras día busca la manera en que nosotros lo adoremos. Lo vimos lo vemos en 1 Juan en el capítulo 2, el versículo 16. ¿Cuál es el distractor más grande que tiene el hombre? Dice allí en 2:16 de 1 Juan: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, y eso es lo que es gratificante. Pero nosotros mantenemos teniendo estas cosas que nos distraen constantemente. Y bueno, creo que esta semana, el jueves, lo vimos en donde estaban todas estas personas reunidas queriendo comprar y hacer cosas, y no estaban midiendo, bueno, yo tengo que comprar es lo esencial, ni estaban midiendo, yo necesito tal vez comprar lo que mi familia necesita, y no como lo vimos muchas otras cosas que no tenían nada que ver. Entonces Dios aquí nos está mostrando cómo llegar al Señor de nuestras vidas.
Recuerden lo que más valoramos lo que más valoran estos hombres que están en este barco, el centurión, el patrón, el piloto, todos ellos, los marineros y todos ellos, lo que tienen como valor, recuerde, es la carga primero, el barco en segunda medida y en tercera medida la vida. No tiene valor para ellos. Pero Dios quiere enseñarles que es mucho más importante en la vida que lo que ellos tal vez sentían como valioso. Dios entonces quiere sus almas y todo lo demás quiere que lo tengamos como algo que es superfluo y que no tiene necesidad de ser buscado constantemente. Oremos y pidamos a Dios que nos guíe en esta parte de la enseñanza. Señor Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque es viva, porque es eficaz. Rogamos, Señor, que seas tú, Señor, guiándonos a tu palabra. Seas tú, Señor, animándonos a seguir fielmente en tu escritura, Señor, y no desubicarnos de ella, sino día a día, Señor, caminar contigo. Rogamos tu guía y tu dirección en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, si miramos esta situación en la que están estos hombres, es una situación bastante difícil realmente. Están sufriendo de tal forma que dicen, inclusive llegan a decir que son combatidos. Y miren lo que dice los versículos 16 hasta el 20. Nos dice la escritura: y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, esto es, resguardados del viento, con dificultad pudimos recoger el esquife. Levantaron la barca al barco, lo entraron a la nave. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Hicieron mucho esfuerzo para colocar las velas correctamente orientadas para no sufrir tanto. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Bajaron las velas, quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y aquí nos damos cuenta de lo que está empezando a suceder en ellos. Enseguida nos dice: y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y en el versículo 20 nos dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Si vemos aquí, ellos ven que hay un ataque de parte del cielo, del mar, de las estrellas, de todo, y es verdad, está así, y es importante, creo yo, que ellos entiendan y sientan esto, porque entonces así en su corazón realmente todas estas cosas que tienen un valor, que no son valor real, de valor, van a realmente tener la situación o la condición indicada. Lo primero que vemos y que de lo cual cambia su perspectiva, tiene que cambiar su perspectiva, es que nos dice que alijaron y, como decíamos, lo que hicieron fue empezaron a alivianar el barco de la carga para que no estuviera tan consumido, sino más bien superficial y pudiera por lo menos no enterrarse. Lo segundo, en el versículo 19, nos dice es que arrojaron los aparejos, arrojaron parte del barco al mar, y lo hicieron con sus propias manos, nos dice allí el texto. Y en el versículo 20 nos dice: sin sol y sin estrellas. Ahora navegan sin guía, están completamente dependientes de la marea, y nosotros podríamos decir están completamente dependientes del Señor. Y así, en esta manera es que el Señor los quiere, no apoyándose en el barco, en lo que no pensando en
los granos que tienen allí para comerciar, no dependiendo absolutamente de nada de estas cosas. Y Dios les ha quitado todo esto, pero si vemos, aún tienen el barco, aún tienen el resto de la carga, porque si usted mira cuando nos dice que alijaron el barco en el versículo 38, nos dice que terminaron de arrojar al mar todo lo que tenían. Entonces el Señor los tiene allí en la mejor condición. No hay absolutamente nada que les permita a ellos sentirse seguros. No hay ni navegación guiada, no tienen ningún recurso en el barco, ni siquiera el más experimentado de los hombres que esté allí pueden decir hagamos o movámonos en tal manera. Sencillamente están allí dependiendo del Señor. La obra de que Dios debe hacer en nosotros debe ser de tal manera que no encontremos más condición que ver nuestras vidas perdidas. Esa debería ser nuestra condición. Cuando estamos diciendo que estamos acercándonos a Dios, no deberíamos encontrar algo que en nosotros mismos que nos permita decir, no, es que yo ahora sí voy a buscar o estoy alcanzando esto para el Señor o yo voy a lograr aquello, sino que toda nuestra dependencia esté absolutamente en Él. Así Dios tenga que quitar de nuestro corazón todas estas cosas que nosotros a veces consideramos que son importantes. Que nosotros no tengamos temor de perder tal vez nuestra reputación frente a otros, o tal vez perder la familia o la imagen ante otros, sino que tengamos temor de perder nuestra vida, y de perder especialmente nuestras almas, como el Señor siempre ha procurado. Él ha querido cuidar nuestras almas, y nosotros lamentablemente hemos visto y hemos puesto otras cosas como importantes allí en medio. Hay llegar al punto de ver la vida misma como lo más importante, no la vida para otras cosas, ¿cierto? No la vida para hacer otras cosas que consideremos importantes, sino que sea la vida misma la que estemos cuidando y preservando. Pensando otra vez en lo que vimos el día jueves, es paradójico, ¿cierto? Personas que estaban pendientes o asustadas o atemorizadas, verlas seguramente detrás de un producto, detrás de un elemento a comprar, con afán y con desmedida y poniendo en riesgo sus vidas, así como estos hombres lo pusieron. Pues bien, Dios quiere, y lo que Dios va a hacer cuando Él se involucra en nuestras vidas es que precisamente va a acabar, va a minar todas estas cosas que nos parecen importantes y nos va a hacer que lo miremos a Él y solamente a Él como el sustentador de nuestras vidas. Bueno, ahora preguntémonos qué necesitamos cada uno de nosotros cuando estamos en una condición de absoluta indefensión, cuando no tenemos nada, cuando estamos como estos hombres abandonados. Pues bien, miremos lo que nos dice los versículos 21 hasta el 26, lo que Dios preparó para ellos. Mire cómo dice versículo 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y en el versículo 26 nos dice, con todo es necesario que demos en alguna isla. Y si lo miramos, la respuesta no puede ser mejor, y la respuesta es una respuesta que viene directamente de Dios.
es lo que nos dice Pablo, ¿cierto? Él trae una noticia realmente maravillosa, realmente buena para estos hombres, y es que Dios ha dicho y Dios ha establecido que no va a haber pérdidas humanas. Recuerde que en el versículo 20, terminando el versículo 20, ya estaban teniendo esa inquietud, ¿cierto? Ya habían, dice allí, habían perdido toda esperanza de salvarse. Y ahora Pablo les dice este mensaje y les dice: no se preocupen, no se preocupen por nada, la vida de todos va a ser cuidada y preservada. Seguramente algunos pensarían, bueno, ¿y las cosas materiales qué? Dios les termina diciendo, pero la nave sí va a sufrir pérdida y todo lo que se encuentre en ella. Si pensamos bien, si miramos, Pablo en este momento es el único que tiene ánimo, es el único que tiene dirección realmente. Y esto obviamente es porque sus palabras, las palabras que Dios le ha dado para que vienen de él directamente y son la solución para todos estos hombres. Todos estos hombres necesitaban mirar hacia Dios y adorarle de todo su corazón. Nos damos cuenta allí que Dios les está diciendo no hay nada que temer. Pablo tiene que ir al César, yo lo voy a guardar a él, y sin embargo les dice allí en el versículo 24 que Dios le ha concedido todos los que navegan, y podemos pensar que Dios está concediéndole el cuidado, tal vez respondiéndole una oración a Pablo, y por eso él puede decir que pueden navegar sin ningún inconveniente. Y bueno sería para nosotros también tener la actitud que tiene Pablo en el versículo 25, donde dice: por tanto, oh varones, tened ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Y qué buena aclaración que nos hace Pablo aquí en cuanto a la fe, ¿cierto? Y es que nos dice: yo confío, y eso es fe, en Dios, que será así como se me ha dicho, y se harán las cosas como Dios dice, y eso me genera a mí una confianza absolutamente en el Señor. Pablo lo expresa así, y creo que es muy acertado, ¿cierto? Es esa confianza, fe es esa confianza en los dichos que vienen de Dios. Pero termina esta sección dando una advertencia. Nos dice: con todo es necesario que demos en alguna isla. Cuando dice demos en alguna isla, está sentenciando definitivamente lo que va a suceder con el barco. Debe tal vez ser varado unos metros antes para que tal vez no haya ningún daño en cuanto a las personas. Pero bueno, lo que dice es que Dios estará guardando en medio de esta situación. Bien, es interesante también notar aquí que lo que sería un recorrido de unas pocas horas buscando pasar de un puerto a otro, ya es una navegación de casi 15 días y muchos días sin ningún control, ya prácticamente, como lo han dicho, muertos, están sin esperanza de su vida. Pero aquí es donde más se nota que Dios hace las cosas distinto a como las haríamos nosotros. Tal vez en estas alturas nosotros diríamos, bueno, ya aprendieron, estos hombres ya pueden estar ahora sí siguiendo a Dios, tal vez acompañando a Pablo. Es que Dios no hace así las cosas, ¿cierto? Dios se asegura de que nosotros busquemos su camino. Y es bueno que nosotros pensemos si efectivamente nosotros estamos buscando todo el propósito de Dios en nuestras vidas, o estamos tal vez todavía mirando cosas que están alrededor, como distrayendo nuestra vida.
Mire cómo continúa en el versículo 27 y hasta el final del capítulo esta porción, pensando en que Dios quiere aún ir más allá y destruir físicamente todas las cosas que nos apartan del Señor. Mire lo que dice: venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Seguramente empezaron a escuchar oleaje y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Entonces la altura está disminuyendo, lo que indica que se están aproximando efectivamente a una playa. Y temiendo dar en escollos, en estos peñascos que están debajo del agua, echaron 4 anclas por popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Y los vemos, están preparando la fuga, están asegurándose de vivir, de preservar sus vidas, pero otra vez en sus fuerzas, a su manera, haciendo trampa, mintiendo, engañando. Y otra vez el Señor ya les había dicho: yo voy a preservar la vida de todos. Sí, pero dice más aún Pablo en el versículo 31, hablando con el centurión: si estos no permanecen en la nave, si estos soldados, estos marineros no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos los que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Y lo que están haciendo es que están tratando de preparar la embarcación para que con un poco de viento, un poco de ayuda, puedan llegar hasta el fondo o hasta la misma playa. Pero ahí, pensando solamente hasta ahí, hay una cantidad de cosas que nos animan a buscar al Señor y a seguirle. Nos dice que ellos tenían mucho temor, que se dieron cuenta que definitivamente iban acercándose a una playa como Dios lo había dicho, que ellos no tendrían pérdida de vidas. Pero también vemos interesante lo que hace Pablo, y es que él comienza, empezando muy de mañana, comienza a animar a todas las personas que están allí. Y sabe, es una condición muy diferente a la de Jonás. De verdad que es realmente contrastante. Y es tremendo porque Pablo tiene el propósito de agradar a Dios, mientras que Jonás realmente no está tan deseoso de agradar a Dios, sencillamente quiere huir de él. Y si miramos bien, varias cosas distintas en estos dos hombres, bien distintas entre ellos dos. Jonás se acomodaba solo, usted recuerda, se acomodaba en la parte más segura, en las bodegas. Pablo, por el contrario, busca el bien de todos. Él está animando a todas las personas, a sus amigos, pero también a sus enemigos, a los soldados y a todas las personas que estaban allí presas. Él pide
Jonás se muestra como culpable de todo lo que está sucediendo, pero Pablo trae la solución para todos. Ya Pablo ha venido hablando de parte de Dios y trae la solución que es efectiva para todas estas personas, esperando pues que de verdad hayan creído. Jonás, nos damos cuenta que pide que lo echen al mar, y por el contrario Pablo va a naufragar con todos los hombres, es decir, no va solo, sino que va con todos los hombres. Podría tal vez él decir, bueno, me quedo en el barco y Dios me cuidará de alguna manera, pero va con todos ellos en el naufragio. Jonás dice que Dios es un Señor, pero lo niega con sus actos. Él dice, yo soy hebreo, mi Dios es el Dios del cielo, pero la verdad es que sus actos lo niegan por completo. Pablo recuerda simplemente que él sirve y sirve a su Señor. Todas las demás cosas son servicio. Por otro lado, Jonás está huyendo, mientras que Pablo está ofreciendo aquí ayuda a las personas que están ahí. No está huyendo, él está ahí dentro del barco y está ayudando a todos ellos. Dice en el versículo 34, por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y qué tremendo pensar que estando en el agua y que todas estas cosas no sufran mayor pérdida. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos viniendo ya mejor ánimo y comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Y nos damos cuenta aquí lo que está haciendo, y es que se ha animado tan fuertemente que está haciendo todas las cosas, organizando todas las cosas para continuar con la siguiente labor, y es poder desembarcar de la embarcación, de la nave. Nos dice aún el versículo 40, dice, cuando pues cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Están estirando, solamente van a navegar con el viento, y por eso extienden las velas, pero solamente de la parte de enfrente para que sea más suave la marcha. Nos dice ahí, todo va bien hasta ahí, excelente, pero si nos damos cuenta, en el versículo 41 dice, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Y vemos algo tremendo, ¿no? Y es un barco con toda su envergadura, con toda su fuerza, su capacidad, y verlo como es partido, ¿cierto? Allí en muchos pedacitos, y creo que no quedó nada de este pobre embarcación, seguramente una más que fue hundida. Dice enseguida que los soldados les preservaron la vida porque querían matarlos para que no se volaran ellos. Nos dice en el versículo 42, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y además en tablas parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo de la tierra. Y los vemos como estos hombres terminan esta situación tan tremenda de haber estado en el mar, haber estado a solas
pero ahora están fortalecidos y deberían estar fortalecidos confiando en el Señor. No sabemos cuántos de ellos hayan procedido al arrepentimiento, no hay un registro, pero sí vemos que el Señor está obrando y guardando sus vidas. Dice en el versículo 43, 44, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Y los vemos allí que salen bien librados como Dios había dicho, y no tal vez por la fuerza de alguno de ellos. Qué buenas y qué maravillosas noticias es saber que Dios está en control de nuestras vidas. Es la seguridad que necesitamos. Es la única necesidad que debería tener valor en nuestras vidas, que deberíamos aplicar sin duda alguna. Al final de esta travesía, estos hombres no tienen nada más que sus vidas. Vamos a mirar que no saben ni siquiera dónde han llegado. No tienen nada, no hay un barco, no hay un grano que llevar, no tienen absolutamente nada. Pero no creo que estén tristes, no creo que estén decepcionados. Creo que algunos de ellos, por no decir que ellos y si no todos, estaban gozosos de tener su vida y de saber que era mucho más duradera, mucho más importante, que es la vida eterna. Y estos hombres lo conocieron de primera mano. ¿Por qué? Porque Dios obró en sus vidas como a través de todo el viaje. Dios estaba obrando a través de todas las circunstancias. Dios quería que estos hombres, que para estos hombres Dios no fuera un nombre más, o no fuera tal vez uno más, sino que fuera el Dios, fuera Dios verdaderamente en sus vidas. El Dios que les presentó Pablo, ¿cierto?, en medio de semejante situación. Se lee el versículo 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que me será así como se me ha dicho, y es que nadie perecería. Pero debemos nosotros pensar, hemos querido acercarnos a Dios, hemos pretendido hacerlo, invocando su nombre tal vez, hablando de que Él es mi Señor. Pero no sé si tal vez en nuestras vidas todavía hay un barco, o todavía hay una carga que está siendo más importante para nosotros. De tal manera que seguir al Señor se hace difícil, seguir al Señor se hace demorado, y no sé si de pronto hasta ni nos hemos dado cuenta porque estamos cerca de Cristo. Estamos tal vez porque es la costumbre, así nacimos, o de pronto así estamos en este último tiempo, porque no hay nada más que hacer. Y de verdad creo que Dios obra constantemente en la vida de los hombres para que nosotros podamos reconocerle a Él como el Señor de nuestras vidas. El asunto es qué tiene más importancia, ¿no? ¿Qué tiene más peso en nuestro corazón? Como vimos, desarraigar, quitar estas cosas de nuestras vidas, realmente destruirlas, tanto física como en nuestro corazón, no es fácil. Nosotros seguimos amando muchas cosas de este mundo, seguimos abrazándolas como importantes. Pero qué bueno es saber que Dios estará allí, y Dios está allí obrando para que nosotros podamos amarle, ¿cierto?, de todo nuestro corazón. Seguramente vamos a recibir muchas enseñanzas de vida, y ojalá usted las vea. Ojalá usted no necesite tal vez un naufragio como el que sufrió
Pablo así tan tremendo como lo hemos visto, sino que para usted sea suficiente el hecho de saber que puede respirar, que todo lo que está aquí creado no puede haber sido creado de la nada, sino que hay un Dios creador que nos sustenta. Yo quisiera pensar un momentico en los que conocemos del Señor, en los que hemos entregado y que estamos seguros que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Que pensemos por un momento si tal vez nosotros en esta embarcación, en este viaje que emprendió Pablo, nosotros estaríamos tranquilos, estaríamos seguros, contentos, en calma, esperando la voluntad de Dios, o tal vez nosotros estaríamos angustiados, preocupados, tal vez como este capitán de la nave, o este centurión, Julio, que era tan amable, pero que tal vez en su corazón tenía todavía algunas cosas más que obrar. Pues bien, así terminamos el capítulo número 27, dejando a Pablo en una isla, empapado, sin nada, absolutamente nada que sea de valor para él, nada más que su conocimiento de quién es Dios. Dios permita que en nuestras vidas, que en la vida de los que le conocemos y de los que no le conocemos al Señor, que podamos tomar una determinación, una decisión clara y contundente de lo que Dios puede hacer. Que Dios nos ayude, que sea guiándonos siempre. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra y te damos gracias también por darnos una oportunidad más de caminar contigo, de buscarte, de servirte. Ayúdanos, Dios, para que podamos hacerlo así. Padre bueno, que tú nos estés guiando en cada cosa, en cada actividad, que de todo corazón, Señor, te estemos buscando a ti, que las cosas que nosotros vemos como ciertas puedan ser transformadas, puedan ser reducidas, Señor, y que solamente la verdad tuya sea la que reine en nuestro corazón. Agradecidos, Padre, por este tiempo, agradecidos por la oportunidad que nos das de podernos reunir y aprender más de tu palabra. Ayúdanos a vivir de tal manera, Señor, que te exaltemos y te glorifiquemos. Rogamos en el nombre precioso de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, qué buen tiempo hemos pasado con la palabra del Señor. Ahora queremos invitarles a que estén muy pendientes. Vamos a mirar el WhatsApp de la iglesia, cada uno de ustedes, y ahí vamos a encontrar la invitación que el pastor Marco nos está haciendo.